nos hablabas de nacionalismos y neonacionalismos. ¿Nos podría explicar cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, el nacionalismo empieza desde el periodo de Mussolini, ¿sí? Con todos estos fascismos, donde él empieza a exacerbar ese sentimiento arraigado profundo por su nación, por su patria, esa identidad como país, él evocando la gloria del Imperio Romano en sus símbolos, en su trasegar, que era lo que él quería volver a evocar. Dado caso que llegamos a todo ese tablero y escenario de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos de esos líderes se apoyaron en eso, en la nación. Vemos el caso de Hitler de conocer Alemania como nación, como país, el hombre alemán, todo su poder lo consolidan a partir de la cultura, la raza, la nacionalidad. Es exacerbar ese amor por su país. Actualmente vivimos neonacionalismos, lo podemos ver de nuevo en Alemania particularmente, que hay grupos que ven que precisamente por esa cultura de ciudadanos del mundo se ha perdido su identidad. Entonces es un choque cultural, político y social bastante grande debatirnos entre nuestra identidad o ser ciudadanos del mundo. De todas maneras, siempre va a haber algo que te vincula a un espacio geográfico determinado, incluso en la forma en que despertamos en la mañana. Un ejemplo un poco pues fuera del contexto, pero en Colombia nos levantamos y en la mayoría un buen pocillo de café oscuro, lo que llamamos el tinto, ¿no? Baja la Patagonia es el Ajá. mate, Con los tragos. Ajá. claro. Entonces todo eso te imprime una serie de pensamientos y de construcciones sociales que son difíciles de separar, que en un ejercicio individual llega a ser más fácil esa separación, pero ya en colectivo, en masa, es más difícil soltar tu identidad. De todas maneras, tú estás en el extranjero y dices, ay, allí hay un colombiano, uno tiende a la familiaridad, ¿no? A quererse acercar, porque lo sentimos más similar. Claro. Todo esto implica, pues, en el prisma de la psicología social, de la relación, el otro, pero ¿quién es el otro? El más cercano a mí. Entonces, todo esto de los neonacionalismos se ha vuelto a ver es por eso. También muchas políticas que rivalizan. Temas en Estados Unidos también se ve, temas que hay una inconformidad de la sociedad donde ven que tanta ayuda afuera cuando en el propio país hay necesidades. Esto también ha impulsado esos neonacionalismos que de alguna manera exacerban también la xenofobia, la discriminación, pero precisamente es debatir y es esos equilibrios sociales de hasta qué punto se puede perder la identidad del país y quienes Eso fue quieren lo que, renunciar. eso fue lo que despertó, ajá, eso fue lo que despertó el presidente Trump cuando hubo el problema que tomaron el, El el Capitolio, lugar político, pues, el al Capitolio, Capitolio. sí, Entonces, básicamente, despertó ese neonacionalismo. sí, es parte de esos movimientos, sí. Digamos que para muchos Trump es una figura bastante perversa, para otros no. Vamos haciendo un análisis imparcial. Trump le dio voz a ese sector político de los Estados Unidos que de alguna manera se veía aminorado, aplacado, ¿sí? Pues, bueno, vemos que Estados Unidos es por excelencia uno de los países construidos a base de la fuerza migrante, ¿sí? Pero Trump le dio esa voz a un grupo bastante grande en los Estados Unidos que no había tenido cómo hablar y él aprovechó ese momento para exacerbar esa inconformidad. Bueno, hablando un poco de la modernidad en que estamos, de la actualidad,
Se habla pues del coronavirus, porque muchos dicen que este coronavirus realmente no fue un virus por los murciélagos, ni fue un virus por ahí de la naturaleza, sino que fue creado, porque realmente el ser humano en este momento, con la tecnología que tiene la capacidad de hacer mutaciones genéticas y que las características de este coronavirus son como de un arma biológica, porque se muta y se defiende como si estuviera programado. Entonces, ¿será que en el futuro, muy pronto, tendremos una guerra no nuclear como se pensaba en la Guerra Fría, que iba a ser nuclear y que iba a estallar una bomba, sino que va a ser más bien una guerra biológica? Bueno, si no entramos más en otra de mis pasiones de esas de los temas militares y políticos, pues podríamos mirar varias aristas, ¿no? Primero, alrededor del coronavirus han habido muchísimos misterios, muchísimas incógnitas, de suerte que algo que es claro es el mal manejo que se dio desde China, el, la falta de sinceridad prestada por China, ¿no? Eh, Básicamente se ha sabido que ellos sabían y tenían conocimiento del virus prácticamente desde septiembre y vienen a anunciarlo al mundo hasta noviembre, diciembre. No dieron las alertas tempranas ni hicieron las medidas que deberían hacer. Sí, sí, ahí podríamos ver una negligencia bastante importante o una intención disfrazada de negligencia. De suerte es que la Comisión de la ONU no se haya permitido trabajar bien en la inspección que hicieron pues al foco, al punto cero de la enfermedad. Es evidente que se ha avanzado a tal punto de tecnología y de entendimiento en muchos campos donde las armas convencionales no son el primer tablero en las guerras. Como lo dijo Einstein y Oppenheimer, desde la creación de la bomba atómica, ellos planteaban lo siguiente: de librarse una tercera guerra mundial, si llegase a existir la posibilidad de una cuarta, la cuarta sería de nuevo con garrotes y piedras. Pues ellos haciendo su prospección, su proyección de que la tercera guerra mundial es a tal punto de devastación que una cuarta nos volvería a la edad de las cavernas. Como de alguna manera te mencioné en algún punto, las armas nucleares desde la Guerra Fría las hicieron de tal magnitud, de tal potencia, que se han vuelto a mi modo de ver inútiles, ¿sí? Entre las grandes potencias. Porque recordemos que en el mundo hay 8 países que poseen armamento nuclear, ¿sí? Te lo menciono rápidamente: los Estados Unidos, la República Popular de China, la Federación Rusa, el Reino Unido, Francia, Corea del Norte, Israel, India y Pakistán. 9 países tienen arsenal nuclear y se presume de un 10.º país que sería Irán. Irán tiene una industria nuclear bastante fuerte y pues ciertas inspecciones han arrojado que ya tienen la capacidad para poseer este tipo de armamento. De suerte que tú miras, hay 10 posibles detonaciones en el mundo. De esos arsenales nucleares podríamos hablar que el ruso es de uno de los más potentes, tienen la bomba atómica registrada más grande del mundo, que es la bomba del Zar, una capacidad destructiva demasiado grande, rivalizando con ellos los de Estados Unidos, el arsenal francés, el arsenal británico. Vemos que, digamos, en este caso de estos 4 países, su arsenal es tan devastador que lo primero que ellos usarían con una amenaza nuclear es la disuasión. Veo muy difícil la acción de estos países.
pero caso contrario serían India, Israel, Pakistán y Corea del Norte. Digamos que su arsenal tiene una gran capacidad destructiva, claro, por ser armamento de este tipo, pero es más posible que lo utilicen, ya que no, los efectos colaterales no serían tan grandes como los sí serían una confrontación entre Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rusia, Rusia, China. Ese es un escenario. Por lo que, claro, precisamente los países han optado por otro tipo de armamentos. Incluso Bill Gates lo menciona en alguna de sus conferencias. Él habla que se ha invertido tanto dinero precisamente en búnkeres, en todo tipo del miedo y el pánico que eran las bombas, todo esto heredado de los 80. Tú miras en los Estados Unidos cuántas personas no hicieron búnkeres y tenían las reservas, que se ha dejado de lado precisamente ese aspecto biológico, que es un arma, digamos, un poco más quirúrgica, ¿no? Hablando, ¿no? En ciertos temas. No tendría efectos tan adversos para el clima, que ese es otro frente de conflicto en la humanidad, ¿no? El cambio climático para algunos sí existe, para otros es un cambio natural. Pero si hay algo cierto, es que es un cambio que está pasando. Natural o provocado, es un hecho. Más allá de saber si es natural o es causa nuestra, lo importante es ponerle atención y medidas correctivas. Entonces, en todo este escenario, el tema militar ha cambiado y ha evolucionado. Aparte de esto, no solo la guerra química o biológica, también tú miras una guerra de nuevas generaciones, la guerra informática, las nuevas tecnologías, drones. Si tú miramos, China lleva una gran ventaja. Bueno, la Asia, ¿sí? Podemos hablar de China, Corea del Sur, Taiwán, llevan una ventaja tecnológica muy importante en este campo de los drones, que también han sido pues ya visualizados y empleados para los conflictos armados y militares. Bueno, hay potencias como Estados Unidos, por ejemplo, que fabrican armas y venden armas. A ellos les conviene que haya un conflicto, porque así se movería su industria armamentista. Pero, como tú mismo lo explicas, sería también una especie de suicidio, pues hacer una guerra porque tenemos las bombas nucleares que nos destruirían a todos. O sea, yo creo que por eso más que todo es que se han frenado de hacer una tercera guerra mundial. Pero hay veces que estamos como a punto de un conflicto de esa magnitud. Sí, hay muchos escenarios que nos podrían llevar a a ese desenlace fatal. Por mencionarte casos más recientes, tensiones, pues en todo el mundo siempre las hay, pero que marcarían ese punto de quiebre, podemos ver una Ucrania-Rusia, de suerte que lo que parecen ser guerras regionales o conflictos regionales podrían escalar a esa proporción de mundial. El caso de Ucrania-Rusia es un caso bastante particular, también heredado de la Guerra Fría. Si tú miras, Ucrania renunció a su arsenal nuclear, que pues si miramos la geografía, Ucrania es un punto estratégico para la disuasión y defensa en este campo, sobre todo aeroespacial. Sí, le permitiría tener una atención temprana a Rusia de cualquier tipo de ataque de, con misiles o de violación a su espacio o su geografía. El conflicto en Ucrania es un conflicto netamente geopolítico, donde las potencias quieren entrar al patio trasero de su adversario. Lo mismo que vimos en su momento con la Cuba comunista y rebelde, ¿sí? Era situar misiles al frente de tu enemigo. Lo mismo pasa con Ucrania. La pelea que se mantiene y las súplicas de Ucrania de pertenecer a la OTAN
es parte de hacer retroceder las pretensiones de Moscú. Kiev tiene una suerte de escenario y tablero político bastante complejo porque 100% no puede él confiar al bienestar europeo de la OTAN, donde Ucrania, hasta que no sea un hecho real, no puede sentir que van a entrar a defenderlo. Si bien algo tiene Ucrania, es del apoyo de los Estados Unidos, pero hasta qué punto van a ir a una guerra por Ucrania. Otro de los escenarios de gran conflicto, Israel. Digamos que el mundo tiene que no olvidar el norte y el oriente del mundo. Son escenarios que juegan un tablero muy importante. Son tableros donde en la geopolítica se van a gestar grandes cambios. Israel hace 2, 3 días se ha movido de manera agresiva en Siria, ha hecho bombardeos, ataques, relámpagos, sorpresas, preventivos. Entonces ahí hay un constante punto de quiebre donde podría desatarse un conflicto mayor. Israel, por su geografía, pues creo que muchos lo comprendemos que Israel está rodeado de enemigos y su conflicto podría estallar de cualquier frente. Tiene bastantes roces con Irán, ha hecho ataques previos a alguna de sus centrales, intentando retrasar ese avance nuclear que amenazaría de forma directa a Israel. Entonces también podría, que Israel es uno de los grandes aliados de los Estados Unidos en el Medio Oriente. De suerte que la política del presidente, el expresidente Trump, en cuanto a esa región, fue tratar de